Me he partido una costilla ya todo el día esperando. Están ya un poco desgastadas. Y es como llega al piso, porque creo que estaba reforzando, ¿no? Llevo tiempo queriendo hacer esta actualización. Tenemos el hueco por aquí. Poco a poco esto yo creo que va a aparecer una cocina. Así que vamos a esperar a ver que nos llegue y os enseño cómo queda. Tengo un problema que tengo que ir controlando porque la gata se me cuela por aquí abajo. No vaya a ser que ahora pongamos la nevera, luego estemos buscándola y esté ahí escondida. Aunque esto normalmente tiene como unas... ¿ves? Tiene como unas juntas. No sé si se verá mucho aquí con la luz. Pero bueno, tiene como unas pinzas y esto se puede sacar. Ahora mismo, mira, tenemos la nevera aquí en el comedor, aquí en el comedor, que bueno, lleva bien porque si quieres coger algo, pues ya lo tienes a mano. Ahora Lara se ha tenido que ir un momento porque creo que le tocaba hoy hacer la renovación del DNI y a mí me ha tocado quedarme aquí esperando a ver si llega la nevera o no, que en principio ponía que llegaba hoy desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Esto es increíble. Todo el día esperando. Todo el día aquí esperando. Pero bueno, oye, tengo ganas de ver la nevera nueva. Es una chorrada. Yo que sé, me hace ilusión una nevera. ¿Qué coño me iba a decir a mí hace 10 años que me iba a hacer ilusión una nevera? No entiendo. Pero ojo, porque esta nevera yo creo que es bastante chula. Tiene wifi. Supongo que al final es para el tema de la caducidad y demás. Eso implicará que tendré que estar todo el rato con la aplicación del móvil poniendo la fecha de caducidad de las cosas. Al final es una nevera que te da más trabajo, yo creo. Pero bueno, oye, a ver si llega y os enseño a ver qué tal. Lo que, claro, ¿cuándo llegará? ¿Me voy haciendo la comida o no me voy haciendo la comida? Sí, me voy haciendo la comida, no sé. Tampoco voy a estar aquí sin comer. 2 horas después. Hay que sacar esa puerta, ¿eh? ¿Sí? Lo levanta ahí. Muy bien. Va. Va. Venga. Tengo que esperar 4 horas para poder enchufarla. Está un poco para afuera ahora. ¿Se puede ver, abrir? Sí. Ah, porque voy a ver abrir con él. Oh, Mira, esto es lo que te... gordo. Este cajón se me deja para mí. Mira, una nevera nueva, nena. Sí. No hay... Bueno, he aprovechado ahora que hemos acabado y voy a ver un amigo que justamente hace poco que se ha comprado un piso. Hace tiempo que no lo vemos, así que vamos a ver qué tal está, cómo lleva el piso, porque creo que estaba reformándolo. No creo que grabe nada dentro por respeto y demás. Me hace gracia porque creo que es justo la misma zona que estuve yo mirando en su día cuando me lo quise comprar, pero al final no me acabó gustando también porque el piso que yo vi en su día era un entresuelo, era bastante bajito y la verdad que no quería uno tan bajo. Esto me da vibes, me da recuerdos de cuando yo empecé con mi obra. Que por cierto, os tengo que explicar algún día os explicaré cómo fue todo el proceso. Veinticuatro horas después. Y claro, por cierto, creo que no os lo he enseñado, tenemos la otra nevera aquí. Creo que igual va a ser mejor que me traiga todo aquí y lo vaya metiendo de una. O voy haciendo viajes. Voy a colocar esto. Creo que lo voy a hacer. Voy a traer todo aquí. No sé si va a ser un poco de descontrol. Al menos todo lo que no es congelado lo voy a traer aquí y así ya evito de hacer viajes. A ver si lo puedo traer todo. Bueno, a ver, igual tendría que haber cogido una bolsa o algo porque para todo no me da. Vale, en principio esto tiene 2 zonas reservadas para diferentes tipos de alimentos, que yo esto no tenía mucha idea y me estuve informando y lo vi.
principio, la parte esta de aquí es la zona que es de cero humedad, bueno, es la zona más que nada para verduras y demás. Y esta de aquí está más pensada para carne, en principio. Ya tendríamos todo guardado, estaba aquí entretenido un ratito poniendo todas las cosas. Tengo que acabar de ver de cómo, bueno, de dónde ir poniendo mejor las cosas. Por aquí, por las cosas de siempre, el hueco que le he hecho a ella, las salsas, bebida, queso y demás. Se me ve como el culo un poco, pero bueno. Tengo que acabar de editar el vídeo que vais a ver esta semana en YouTube. Voy con un poco de retraso, pero bueno. No sé si empezar a subirlos al principio de semana para que tengáis toda la semana para poder verlo, o subirlo a final de semana, es decir, para el fin de semana, para que esa gente que tenga libre el fin de semana lo pueda ver. Pero no sé qué es mejor, no sé. Y es que siempre al final me acabo liando porque no sé qué título poner, no sé, me cuesta mucho. Esto ya me pasaba incluso de pequeño, cuando tenías que hacer los típicos relatos cortos y tenías que poner el seudónimo o el apodo para que la gente no sepa que has sido tú el que ha escrito el libro. Pues poner el apodo igual me costaba un montón, o sea, poner el apodo y el título a los cuentos o los relatos o lo que fuera, me costaba mucho. Entonces pues siempre me pasa igual, que acabo editando el vídeo, le pongo el supuesto título y siento que no encaja según la estructura del vídeo. O sea, yo creo que al final pondría títulos básicos, sencillo, pero claro, está el problema del SEO, del posicionamiento, de si gusta más o es más atractivo, o si no pone esta miniatura para que sea más atractiva. Sé que en el blog de hoy no ha sido muy cargado de muchos estímulos, de mucha actividad y demás, pero bueno, hemos hecho cositas. Me hubiese gustado, la verdad, que hacer muchas más cosas, pero bueno, es que al final es lo que me ha dado. Me gestiono muy mal a la hora de administrarme las horas para hacer las cosas y me acabo distrayendo con cualquier cosa, cualquier chorrada. Pero bueno, hemos visitado a nuestro amigo, que hacía tiempo que no lo veíamos, y se ha comprado un piso, que eso es una cosa que me alegra bastante. Hemos recibido la nevera, salvo algunos golpes raros que tiene, pero bueno, yo creo que al final me la voy a quedar. Y ya hemos pasado todas las cosas de la nevera, de una nevera a otra, así que por ese lado también, check. Me gustaría cambiarles las cubiertas, ya que están ya un poco desgastadas. Ya se empiezan a ver los pelitos y demás, o sea que es que está bastante lisa por el centro, o sea, la tengo muy gastada. Entonces, a lo que iba es que este domingo voy a salir de ruta, en principio con una grupeta, con otros fixeros. Primero de todo, a ver si consigo cambiar las cubiertas, tenerlas preparadas. Que por cierto, a la Chinelli me gustaría de mirar a ver si le puedo poner alguna cubierta un poco más gruesa, un poquito más. Creo que ahora mismo son de 23, o sea, son 700 por 23. Y me gustaría mirar de ponerle una de 28, que son como las que tengo en esta de aquí. Y la verdad que me gustaría empezar a salir otra vez con más regularidad. A ver si podemos pasar mañana para que nos cambien las cubiertas, para que nos hagan un pequeño revisado para ver si funciona bien. Y ya estaríamos preparados para este domingo para salir de ruta. Lo que más me preocupa ahora mismo es saber cómo voy a responder yo en la ruta, porque entre que me he partido la costilla ya 2 veces y hace tiempo que no salgo, y la última vez que me partí la costilla fue reciente, a ver cómo responde, porque estas veces cuando he ido saliendo y demás he notado como ciertos pinchazos en el lateral. También te digo, si no salgo, no entreno, no lo refuerzo, así que me interesa salir este domingo, primero para poder hacer un poco más de kilómetros, que el Strava lo tengo un poco abandonado, sí que le estoy dando ahora un poco de actividad, pero hay que darle más actividad, no puede ser dar vueltas por Barcelona así de 10-20 kilómetros. Vamos a intentar darnos un poquito más de caña, vamos a testear las nuevas cubiertas, a ver si me da tiempo mañana, y testear también este domingo nuestras costillas y nuestro fondo, porque a ver cómo vamos. Mañana vamos a ir para allá, ahora vamos a descansar, vamos a ponernos a jugar un poquito a la Play. Alexa, enciende comedor. Un lugar perfecto. Encontraré una forma de entrar, abrir la puerta y atacar. ¿Siempre cargáis hacia la batalla con la jacama a medio atar?
¿Tenéis una idea mejor? Paciencia, Sakai. Los mongoles enviarán hombres a buscar a su patrulla perdida. Cuando abran las puertas, atacamos. Cuanto más nos demoremos, más permanecerá Tomoe en peligro.